compartir con ustedes la experiencia que he obtenido durante más de 20 años en el ajedrez. He manejado el ajedrez en diferentes sistemas, tanto en preescolar, he trabajado con niños de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y también en la universidad, donde he dado clase en todos los niveles. Y siempre he llevado el ajedrez como un plus en mis clases. También he tenido la oportunidad de trabajar con niños con diferentes capacidades, tanto ciegos, sordos, niños down. Y eso me ha motivado porque he visto el cambio y la evolución que hay en ellos. Lo que les voy a compartir ahorita, pues es la experiencia, gusto, algo que durante mi infancia me acompañó en mis ratos de ocio, dirían por ahí. El ajedrez era parte de esa distracción. Vamos a empezar también aclarando que el proyecto no está buscando el ajedrez competitivo, porque ya en el caso del ajedrez ya hay en educación física, ya está esa parte, donde el compañero maestro hace rato aclaró que son los juegos deportivos, pero se enfocan directamente a la parte competitiva. Voy a también aclarar acerca del juego ajedrez. Lo vemos como un juego individualista, pero es un juego que se juega como se debe trabajar en equipo. Trabajo solo, pero las piezas trabajan en equipo. Aparte, al llevarlo al aula, se maneja el ajedrez humano, donde en un tablero pintado en la terraza, los niños los convertimos en piezas de ajedrez. Aprenden a trabajar en equipo. Ahí es donde ellos aprenden a dialogar, a llegar a tomar consensos para ver quién de todos ellos se va a mover, porque están jugando contra otro equipo. ¿Sí? Ya no estamos viendo el ajedrez de manera competitiva, sino lo estamos viendo como una herramienta. Y aparte, voy a explicarlo, me voy a extender más en el área de matemáticas, que es el que yo manejo, donde es donde más donde más practico o el que más llevo. Más sin embargo, se puede ver en diferentes disciplinas. Para eso le voy a hacer una pequeña introducción, cómo lo podemos ver en otras. Para empezar, desde el momento que a nuestros alumnos les decimos, ¿qué quieren ustedes? ¿Quieren jugar o quieren aprender matemáticas? El 95% va a decir que jugar y el otro 5% no lo escuchó, no se dio cuenta qué es lo que se pedía, por eso no, porque si lo hubiese estado atento, el 100% dice que jugar, ¿sí? Porque las matemáticas tienen una idea de que son difíciles, son complejas, que son aburridas, y eso, la culpa lo tenemos los padres, porque en ocasiones llegamos, hijo, ya te vas a la escuela, a ver cómo te va en matemáticas, porque es la más difícil. Ya lo están condicionando a que es la más difícil. Y cuando vas condicionando a un niño a algo, ya le va a tener miedo, aunque no lo conozca. Bueno, iniciamos. Vamos a empezar aquí con el nombre que yo le he dado a este proyecto cuando era personal, ahorita ya no, ahorita ya es un proyecto que está avalado por la Secretaría de Educación, en la cual es un privilegio que lo lleve a cabo. El ajedrez se pretendía llevar a las escuelas desde el año 95, desde la UNAM salió un proyecto que se llama AGECEP,
donde se pretendía abrir las puertas al ajedrez en todas las escuelas. Cuando Miguel González Avelar lanzó este proyecto, pretendía que todos los maestros aprendieran a jugar ajedrez y eso beneficiara a los niños, pero nunca se llevó a cabo. Solo quedó como proyecto. Este proyecto lo impulsaba o estaba a cargo Abraham Ferreiro Toledano y Arquímedes Caballero. ¿Sí se acuerdan de Arquímedes Caballero, el autor de las tablas de matemáticas? Sí. Pues precisamente era el que estaba a cargo de ese proyecto. Desde que me llegó ese folleto a mis manos y lo empecé a leer, todavía lo conservo, dije, bueno, si este maestro que escribió libros de matemáticas está fomentando el ajedrez, y yo he jugado ajedrez y a mí me gusta pensar, analizar, razonar. Estando en las aulas, lo empecé a implementar con excelentes resultados. Para empezar, si a los muchachos les decimos quieren jugar ajedrez o quieren matemáticas, ellos van a decir que ajedrez. Desde ahí los mandamos que investiguen. Y créanme que nos van a traer unas investigaciones sorprendentes. Para empezar, el ajedrez como historia es bonita. Y empezamos que la historia del ajedrez se pierde en el tiempo. A través del mundo, el ajedrez inició aquí, África. Y ya estamos empezando a ver geografía con los alumnos. Y estamos hablando que fue antes, en el siglo V, antes de nuestra era, antes de Jesucristo. De ahí pasó a la India, posteriormente a los países árabes, y de ahí pasó a España, se extendió por toda Europa, al norte de Asia, lo que es la Unión Soviética, toda esa zona, pasa a Inglaterra, y de ahí de Inglaterra pues expande hacia América, las 13 colonias. Desde ahí, desde su proceso, su evolución como juego, ya es interesante para los alumnos, porque ellos están enfocados en que quieren aprender a jugar, no en que quieren aprender geografía, pero ya lo están viendo, ya está implícito ahí. Aparte, el ajedrez es un juego tan exacto, yo lo conozco y le di el nombre que el ajedrez es el lenguaje concreto de las matemáticas. Y en su momento vamos a ver por qué. Nos pasamos a español. Tenemos una leyenda de ajedrez, es la más famosa, porque el ajedrez se supone que, bueno, es un juego que ha venido evolucionando, porque primero sus primeros nombres era Chutaranga, así es el nombre, y fue evolucionando con el paso del tiempo, ¿no? Hasta llegar al ajedrez que conocemos actualmente. Pero aquí hay una pequeña leyenda que nos sirve para dar lecciones a esas personas que toman decisiones de manera desesperada. Y se los voy a platicar así a grandes rasgos. Había un rey que dijo que aquel persona que le trajera algo divertido podía pedir lo que quisiera. Al fin y al cabo era el rey y tenía mucho dinero como para complacer el gusto de cualquier individuo que lograra traerle algo divertido. Después de pasar muchos, llegó Sisa, uno de los cortesanos, y le planteó el ajedrez. Le planteó las reglas, cómo se jugaba, y quedó encantado. Entonces el rey dijo que pidiera lo que él quisiera, porque él tenía el dinero suficiente para complacer los gustos de cualquiera. Ustedes tienen allí frente a ustedes un tablero de ajedrez. Entonces Sisa dijo, para que se vayan ubicando, 1 grano de trigo por la primera casilla, 2 por la segunda, 4
por la tercera, y así sucesivamente el doble de cada una de ellas, hasta llegar a las 64, y posteriormente la sumatoria de todas ellas. Entonces el rey se molestó y dijo, ¿cómo es posible que cuando tengas la posibilidad de pedir riqueza, pidas algo tan sencillo? Pues denle su trigo y hasta un poco más. Y dénselo, porque palabra de rey se debe de cumplir. Como todo rey, un poco soberbio, que se cumpla, ¿no? Se van a hacer las cuentas de este trigo y empiezan un día y no le traen la respuesta. Segundo día, no se atrevían a acercarse al rey por la respuesta. Cuando el rey desesperado dice, ¿qué pasa? ¿No van a cumplir mi orden? Disculpe, señores. Pero para que se den idea ustedes, nada más aquí, porque si la cantidad es bastante grande, para que se den una idea, le dicen, el volumen de trigo que usted tiene que entregar equivale a un granero de 1 kilómetro de largo por 1 kilómetro de ancho y 1 kilómetro de alto. Equivaldría a la producción mundial de muchos años. Entonces, el rey lo que hizo es mejor tomarlo como su consejero. Nos sirve hasta para dar lecciones. Así como hay leyendas, también hay cuentos. Hay cuentos, hay poesías, y el ajedrez está involucrado en toda la literatura. Y en muchas partes lo van a encontrar hasta en sentido figurado, no directamente el ajedrez, pero en el libro del Quijote de la Mancha hay una parte donde dice tantos reyes y los cortesanos se van a la misma bolsa, haciendo alusión a que el tablero de ajedrez, aunque las piezas tienen diferentes valores, al final se quedan en el mismo lugar. Así como las personas, tanto gobernantes como gobernados, al fin y al cabo todos terminamos en el panteón. Y así hay mucha literatura de ajedrez. Ahora vamos a lo que ya nos llevó a este proyecto, ¿no? ¿Por qué el ajedrez debe estar en las aulas de las escuelas? Para empezar, el ajedrez nos va a apoyar en las matemáticas, sobre todo que es la asignatura que más les cuesta trabajo a los alumnos comprender. Y a partir de ahí podemos empezar un pequeño proyecto diverso. Lo primero es que el alumno construya su propio tablero. Porque si nosotros le compramos un tablero, ya ahí lo tiene. Pero en cambio lo puede construir. Y ahí vamos a empezar a trabajar trazos. ¿Sí? ¿Y dónde vamos a empezar a trabajar? Con un cuadrado. A ese cuadrado le vamos a decir, esto es nuestro entero. ¿Sí? Esto es nuestro 100%. Y lo vamos a construir. Así que vamos a trazar un cuadrado. En su hoja trazan su cuadrado. ¿Qué es un cuadrado? Definimos para que el concepto de cuadrado. Y muchos no conocemos el concepto de cuadrado. No lo conocemos. En los alumnos, y ahí se llega a un concepto del cuadrado. Ahora lo vamos a dividir y ya tenemos el 100%. ¿Qué pasa si lo dividimos a la mitad? 50%. Hasta en coro lo dicen los alumnos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo representamos cada parte del tablero? Si lo teníamos como un entero. Ahora lo dividimos en dos, ¿verdad? Entonces, este que está aquí va a ser un pedazo de los dos que acabo de dividir. Y ya vimos medios.
Ahora vamos a este que tenemos aquí como un medio, el que está arriba es numerador y el que está abajo es denominador. Vamos a convertirlo a decimales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a dividirlo. Y ya estamos pasando de fracción a decimal. ¿Sí? Y ya tenemos un decimal. Ok. Pero ¿se acuerdan que el cuadro completo era del 100%? Entonces, ¿qué porcentaje sería este decimal? Solamente le vamos a recorrer el punto y ya tenemos el porcentaje. Y ya vemos contenidos de matemáticas. Estamos viendo trazos, ¿sí? Porque ya hicimos un cuadrado y lo dividimos. Ya vimos fracciones. Ya vimos decimales y ya vimos porcentaje. Así el niño lo va viendo como un juego porque está construyendo su propio juguete. Y así sucesivamente hasta que termina la división. Primero en horizontal, va dividiendo, y posteriormente en vertical y horizontal, hasta terminar como un cuadro como el que tenemos aquí. Al ir haciendo la división, él termina haciendo su cuadro, lo mandamos que pinte, que lo decore. Ahí estamos viendo ya la creatividad de cada alumno, cómo lo va a decorar, el color que le quiera poner. Estamos viendo la parte artística. No todos los alumnos van a entregar un mismo trabajo. Unos lo van a entregar más colorido, otro menos colorido, uno más detallado, pero va a ir de acuerdo a la característica de cada uno de sus alumnos, pero todos van a estar construyendo esto. Luego les vamos a ir dando que ese tablero que ya formaron se puede subdividir en columnas, como en este caso. Y estas columnas le vamos a dar, la vamos a ir asignándoles una letra para irlas reconociendo. Entonces aquí tenemos las columnas de manera vertical. Y ya estamos trabajando conceptos de geometría. Pero recuerden que nosotros estamos enfocados en jugar. El alumno va a estar enfocado en jugar. Pero lo estamos llevando de entre las patas ahí, ¿no? Lo que nosotros queremos que aprenda. Entonces continuamos horizontal. Y a las horizontales le vamos a poner números. Y también tenemos otro subgrupo que son las diagonales. Y ahí vamos a aclarar los conceptos. Es más fácil enseñarle a jugar ajedrez donde diga, mira, esto es columna, esto es fila y esto que tenemos acá, diagonal. Cuando nos toque trabajar geometría, fácil es decir, esto es vertical, esto es horizontal y esto es inclinada o oblicua. Ya nada más le cambiamos el nombre, pero ya conoce la posición, ya identifica, porque ya tiene un conocimiento previo. De aquí luego llegamos, que ya conocemos las columnas y las filas, vamos a encontrar intersecciones entre ellas y empezamos a manejar cuando se intersectan. Aquí tenemos las verticales, las horizontales y se forman las intersecciones. Entonces, esas intersecciones las vamos a conocer como coordenadas. Las vamos a poder identificar. Cada casilla que ustedes ven en el tablero, como ahí lo tienen enfrente, lo podemos identificar como coordenadas. En este caso, la columna, que es vertical, la letra nos representa columna y el número, la fila. ¿Recuerdan ustedes
si en segundo año de primaria se trabaja el plano cartesiano, ¿verdad que no? Se maneja norte, sur, este, oeste, pero el plano cartesiano no se maneja así. Mas, sin embargo, un niño de segundo año que juega ajedrez anota una partida utilizando este tipo de nomenclatura. ¿Y qué está trabajando? Coordenadas cartesianas. Pero lo está haciendo, lo aprendió a través de un juego. No va a conocer los conceptos, que este es el eje de las X, que este es el de las Y, abscisas y ordenada. Claro que no, pero sí ya va a saber localizarlas, que es lo más importante en el caso de primaria. Y en secundaria, pues sí ya es más avanzado. Y no se diga en la preparatoria que ya se ve geometría analítica. Pero imagínense las bases desde dónde las traería el niño, desde primaria, desde el momento que aprende a anotar una partida. Y así podemos localizar cada una de esas piezas que tenemos ahí, las podemos identificar, como pueden ver, con una coordenada. Miren, las identificamos fácilmente. Como esto es una actividad lúdica, el niño siempre va a estar interesado en ella. Y cuando le demos la nomenclatura de ese juego, se le va a hacer bastante fácil. Y estamos empezando a manejar símbolos, simbología. Cómo se marca un jaque, cómo es un enroque, todos esos que va pasando dentro del juego, cómo se puede ir simbolizando. Imagínense, un niño de segundo año y de tercer año ya te conoce todos esos símbolos. Ya lo estamos preparando para que cuando llegue a secundaria el álgebra se le haga mucho más fácil y familiar, porque ya está acostumbrado a generalizar. Continuamos. Ahora sí vamos a empezar a conocer, ya conocimos el tablero, que está compuesto por columnas, filas, diagonales, que podemos identificar cada casilla con una coordenada. Ahora vamos a conocer las piezas. Voy a ir contestando preguntas por aquellas personas que tienen dudas. ¿Y cómo le hago para enseñar a niños tan pequeños? ¿Sí? Si yo quiero que un niño de 5 años aprenda a jugar ajedrez, primero tengo que enseñar al padre, porque el niño va a aprender por repetición, viendo. ¿Sí? Ahora, el niño va a aprender por el solo hecho de que vea a las demás personas. Pero hace rato uno de los compañeros dijo, también tenemos que involucrar a los padres. Claro que se tiene que involucrar a los padres, son los primeros. Porque si yo como padre de familia quiero que mi hijo juegue ajedrez, soy el primero que lo tengo que aprender. ¿Por qué los niños no leen? Porque las mamás no leen. ¿Sí? Entonces queremos que los alumnos hagan cosas, pero no lo ven. Entonces aquí los niños pequeños aprenden si ven jugar a sus papás. Ahora, en el preescolar, ¿cómo lo podemos manejar? Con canciones. Lo comentó el maestro de educación física hace rato. ¿Sí? Canciones tan pegajosas, porque los niños hasta la tararean. Imagínense, vamos a empezar. Le quiero enseñar con el peón. Empezamos. El peón camina para adelante, nunca camina para atrás. El peón camina para adelante y solo captura en diagonal. Lo aprenden. Y como lo es repetitivo, al rato se lo andan tarareando. ¿Sí? Canciones. Torre, caballo, alfil. Torre, caballo, alfil.
La dama en su color, la dama en su color, y el rey al lado de su dama. Se lo aprenden. Pero tiene que haber ese entusiasmo por parte de quien lo esté haciendo, ¿sí? Porque si empezamos con el niño, mira, es que este se mueve así, es que este es así. No, pues para eso mejor no aprendo ajedrez, mejor que me den clase normal, ¿no? ¿Sí? Porque siempre vamos buscando por la parte más divertida. Con los niños se puede trabajar también a los niños vistiéndolos. Y no tanto vistiéndolos, basta con que le coloquen una imagen, ¿sí? Y él va a aprender el movimiento de la pieza que le corresponda. En otra ocasión lo cambias de pieza, ya no eres torre, ahora eres caballo, al rato alfil, y cuando van a ver se las aprendió todas, ¿sí? Ya en primaria, ya los niños ya tienen un poquito más son hasta cierto punto los puede uno inducir al trabajo por equipo, ¿sí? Y ahí nos vamos. Y vamos a través de lo que se va viendo, el niño va aprendiendo contenidos. Empezamos entonces con la torre. Aquí tenemos la torre. Ahora sí pueden sacar, por piezas le van a ir sacando para que no tengan el montón y podamos ir identificando. A ver, lo primero que debemos de aprender es acomodar. Vamos, me permiten, va a ser la pieza que yo les vaya indicando, ¿sí? Por favor, para que no perdamos la dinámica de lo que se va haciendo, ¿sí? Lo primero es observar si mi tablero está bien acomodado, ¿sí? El compañero que está, que va a mover las piezas blancas, le va a quedar al frente cerca de él, el tablero de tal manera que su mano derecha coincida con la esquina blanca. Y el que va a llevar con negros también le va a quedar en su mano derecha la casilla blanca, ¿sí? En su mano derecha les tiene que quedar la casilla blanca. Eso indica que el tablero está bien acomodado. La pregunta, ¿y por qué tiene que estar acomodado? Porque siempre dice, bueno, se puede jugar de la otra manera. Claro que se puede jugar, pero cuando se anota una partida, tiene que estar en la posición correcta para que se pueda anotar. ¿Sí? Claro que el tablero lo podemos jugar atravesado, pero si anoto la partida no va a coincidir al momento de que yo la quiera reproducir. Por esa es la razón. Entonces, la conocemos como blanco del lado derecho, ¿sí? Ok. Empezamos con las torres. Vamos a ir por pieza. Van a sacar sus torres. Y las torres blancas van a quedar en casilla A1. Y H1. Y las negras en A8 y H8. Estamos manejando coordenadas. Las torres tienen la característica de que en la parte superior tiene muescas, ¿sí? Para que los vayan identificando, la torre, ¿sí? ¿Ya todos localizaron las torres?
¿Las acomodaron en su lugar? Ok. Es muy importante aprender el movimiento de las piezas. Y siempre tenemos la idea de que el ajedrez es complicado porque vemos el montón de piezas en el tablero. Ahorita les voy a demostrar que lo único que se requiere es conocer exactamente el movimiento del 2 y todo lo demás es una simple combinación. Aquí tenemos la torre. En la torre tiene capacidad para moverse en horizontal y en vertical. La torre puede moverse las casillas que sean necesarias y también se puede colocar en el color que se requiera. ¿Ok? Aquí vamos a empezar a trabajar con lo que es la lógica. Porque aquí nosotros, desde el momento que la persona va a mover una pieza, tiene que tomar una decisión. Si la mueve en horizontal o en vertical. Ahí estamos ya trabajando. Aquí tenemos la negra. En el lugar en que se encuentre, siempre la posibilidad de moverse va a ser en horizontal y en vertical. ¿Alguna duda? Facilito, ¿eh? Facilito, horizontal y vertical. ¿En qué color debe de ir la torre? En cualquier color, ok. ¿Qué movimiento tendría restringido entonces? Ok. Desde aquí, vean por qué en las matemáticas y el ajedrez está muy relacionado. Porque ahorita vamos a trabajar con la siguiente ficha. Aquí en el caso de la torre, vemos una disyunción. Cuando utilizamos el conectivo O. ¿Se acuerdan de las clases de lógica que se daban anteriormente? El diagrama de Venn, conjunto universo, todo. Ese tema lo quitaron de los contenidos hace muchos años. Pero aquí lo tenemos, los vamos a empezar a usar, diría, donde la persona que juega ajedrez toma decisiones. ¿Ok? Alfil. El alfil lo van a localizar que en su cabecita tiene una muesca, como una cortadita. ¿Sí? Como lo que se colocan los obispos en la cabeza. ¿Sí? Aquí. Tiene una cortadita en la cabeza y una bolita. Alfiles. Los alfiles los vamos a... La característica de los alfiles es que solo pueden trasladarse en la diagonal, pero solo en la diagonal del color en que se encuentre. Como en este caso, el que se encuentra en azul, solo en azul. Y el que se encuentra en blanco, solo en blanco. En matemáticas se usa el término común, que es un término común, concepto de algo común. Y aquí la torre y el alfil no comparten nada en común. Si ustedes analizan, nada, en nada se parece, no tiene ninguna coincidencia. El alfil no puede cambiar de color y solamente se mueve en diagonal. Y se mueve hacia arriba o hacia abajo, hacia un lado y hacia el otro. Vamos a hacer un repaso. La torre horizontal y vertical. Y el alfil
superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho, inferior izquierdo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la rosa de los vientos? Norte, sur, este, oeste, noreste, sureste. Entonces, lo podemos ir relacionando con los conceptos, con nuestros alumnos, ¿sí? Cuando estemos viendo la rosa de los vientos, miren cómo se mueve la tal ficha. Y ahí vamos trabajando contenidos. Vamos trabajando contenidos. ¿Sí queda claro lo que vamos haciendo? ¿Tiene sentido lo que estamos haciendo? Ok, qué bueno. Anímame para que no se me bajen los ánimos, porque a mí me encanta el ajedrez y me encanta enseñar. Ok. Ahora vamos con lo siguiente. Si ustedes se aprendieron el movimiento de la torre y el movimiento del alfil, con eso es más que suficiente para empezar con los demás movimientos. Vean qué tan fácil va a ser enseñar el movimiento de las damas. Las damas se mueven como torre y como alfil. Es la combinación de las dos. Estoy trabajando otro conectivo, el conectivo I. Fíjense bien. Camina como torre y como alfil. Por eso es la más poderosa. La dama en el tablero es la más poderosa. Hasta en la vida diaria. Tenemos que reconocer. La que manda es la dama. Ok. Entonces, vean qué tan fácil fue la dama. Simplemente las dos pueden mover la forma en que nosotros querramos. Torre y alfil. Esa es la capacidad. Ahí está la ilustración. Ahí vamos. Ok. Aquí el compañero me recordó algo que se me estaba pasando. La dama al momento de acomodarse se coloca en el color que le corresponde. La dama blanca en cuadrito blanco y la dama negra en el cuadro más oscuro. En este caso es verde. ¿Sí? Eso es muy importante también. En el centro, la dama en el color que le corresponde. Dama blanca en cuadrito blanco. ¿Sí? ¿Y cómo le enseñamos a los niños que se aprendan el lugar de la dama? Con una canción. Torre, caballo, alfil, torre, caballo, alfil, la dama en su color, la dama en su color, y el rey al lado de su dama. ¿Ok? Entonces, ya tenemos la dama. Vamos con la siguiente ficha. Fíjense bien. La dama tiene la capacidad de moverse como torre y como alfil. El rey. Aquí vamos a aprender los límites. La dama se mueve el rey se mueve igual que la dama, solo con una condición, solo un paso. O sea que se mueve como torre y como alfil, pero solo un paso. ¿Sí? Vean cómo en cada uno de los movimientos siempre hay una condición. Aquí en la ilustración que tenemos podemos ver, si el rey se encuentra en el centro, tiene 8 posibilidades de movimiento. Si el rey se encuentra en una orilla, tiene 6. Y si estuviera en una esquina, solo serían 3. O sea que todo va a depender del lugar en que se encuentre. ¿Qué conceptos manejamos aquí con nuestros alumnos? Lo que es relativo.
todas las piezas van a tener una mayor potencia, es relativo. ¿Por qué? Porque todo depende del lugar en que se encuentre en el momento de que se esté trabajando. ¿Sí? Quiere decir que una pieza puede ser muy poderosa, pero si está en un lugar desfavorable, entonces su valor decae. Entonces aquí todo esto es relativo. Estamos manejando como cosas, término común, relativo, estamos manejando verticales, horizontales, estamos manejando puros conceptos de matemática. Aparte, efectivamente, lateralidad, todo. Y a medida que se va jugando, también se va afinando los movimientos motrices fino y sobre todo el impulso. Manejé un concepto desde hace ya mucho tiempo que lo he puesto en mis proyectos, se llama pensar antes de actuar. Esto es lo que nos lleva el ajedrez, nos condiciona a pensar antes de actuar, porque aquí cada vez que vamos a tocar una pieza, antes de tocarla tenemos que saber para dónde la vamos a mover y por qué la vamos a mover. ¿Sí? Entonces, por eso es que la persona que juega ajedrez se vuelve reflexiva. Por eso es que las dendritas en nuestro cerebro se conectan más entre las neuronas. ¿Por qué? Porque nos concentramos, tomamos decisiones. ¿Y cómo se da el pensar? ¿Qué es lo que nos hace pensar? ¿Por qué pensamos? ¿Qué cosa es pensar? Pensar es elegir entre uno y otra cosa, ¿sí? Pensar, y eso se hace aquí en ajedrez, estamos pensando, muevo el peón, muevo el caballo, ¿qué me conviene? Todo eso lo se está haciendo constantemente. Entonces tenemos el rey, ahora vamos con el caballo. ¿Alguien sabe cómo se mueve el caballo? ¿Mande? Ok. Les voy a contar algo que me pasó cuando estaba enseñando ajedrez a niños de 6 años. Se me ocurrió decirle que el caballo caminaba como L. Vaya sorpresa. Nosotros a veces planeamos lo que vamos a hacer y la respuesta que vamos a obtener. Me dice un niño de 6 años, ¿y esto es una L? A mí me pasó. Me quedé sorprendido porque dijo, tiene razón. Eso no es una L. En matemáticas dicen que para que una ley se cumpla, siempre tiene que dar el mismo resultado. Si utilizas los mismos datos y el mismo procedimiento, llegarás al mismo resultado. Si yo le enseño al alumno que el caballo se mueve como L, solamente se va a mover en forma de L. Y cuando es hacia arriba, ya no es L. Entonces tenemos que buscar una metodología que cumpla con la condición. En este caso sería, el caballo se mueve un paso de torre y un paso de alfil. Y vamos a ver si se cumple esa condición. Torre, alfil. Torre, alfil. Pero si es una ley se tiene que cumplir al revés. Alfil, torre. Es la combinación de los dos. Y se cumple para todos. Aquí está. Miren, torre, alfil o alfil, torre. ¿Sí? O también aprovechamos la oportunidad de decirle que es un rectángulo. ¿Y qué cosa es opuesto? Simplemente formamos un rectángulo y el caballo es ángulos opuestos. Miren, no consecutivos. Un rectángulo, aquí tenemos un rectángulo y el caballo se mueve a ángulos opuestos. Y ya estamos introduciendo conceptos
Recuerden, están aprendiendo a jugar ajedrez, no matemáticas. Pero aprovechamos. Y el alumno, el niño, el joven, está interesado en aprender a jugar. Pero ahí lo vamos. Como decía Felipe Calderón, daño colateral, dice. No, aprenden a jugar ajedrez, pero también ahí se van llevando entre las patas conceptos de matemáticas que más adelante le van a hacer. Recuerden también de que es una de las únicas piezas que cambia de color. Ok, abundando lo que el compañero dice, la otra característica es que el caballo no puede caer en el color en que se encuentra. Si se encuentra en blanco, la siguiente va a ser en azul o en negro, dependiendo del color que sea el tablero. Y así sucesivamente, va cambiando de color. ¿Sí? Ok. Y aparte, efectivamente, dice el compañero, es la única pieza que puede saltar sobre sus compañeras o sobre los enemigos. Característico del caballo, puede saltar. Ok. Entonces tenemos el caballo, donde se cumple, aquí sí es una conjunción, porque lleva los dos. Un paso de torre y uno de alfil. Ahí sí se puede, ahí se cumple. Ahí se cumple. Ok. Vamos con el peón. En el caso del peón, es la combinación. Camina como torre, pero captura como alfil. Y si hacemos un recuento, torre, alfil son completamente opuestos. Y todo lo demás es combinación de ambas. Y eso es todos los movimientos de las piezas. ¿Cuántas piezas diferentes tiene el tablero? 6 piezas. Que en este caso sería torre, caballo, alfil, dama, rey y peón. Todas las demás son repetitivas. Ahora, las piezas blancas siempre van a ir fila 1, fila 2, y las negras, fila 7 y fila 8. Entonces, con el peón, es la única pieza que en su trayectoria no puede retroceder hasta que alcanza la última fila. Y aquí podemos también trabajar un concepto que fue muy polémico en la nueva escuela mexicana, donde hablaba de hombre, mujer y las personas no binarias, donde cambian. Aquí el peón tiene la característica de que a medida que va caminando, si llega a la última casilla, puede cambiarse por otra pieza, por la que sea. Así como puede tomar torre, puede decir que es caballo, puede decir que es alfil, o puede tomar que es una dama. Y aquí enseñamos a nuestros alumnos a que tiene que respetar la decisión del compañero. Me explico. Si estoy jugando con mi compañero y él llega con su peón al lugar donde yo estoy y él pide una dama, que es la más fuerte, yo tengo que aceptar eso que él está haciendo. Exactamente, aquí se ve el cambio de identidad que dice la maestra. Pero no nos vamos tanto a esa parte, sino vamos a la parte de aceptar lo que la otra persona
acaba de lograr. Sí, que acepte pues esa parte. No. Aclaro aquí, compañero. Aunque la pieza, si estoy jugando y mi peón llega a la última fila, puedo pedir la que yo quiera. En teoría, se podría llegar a tener hasta 9 damas en el tablero. ¿Sí? Hasta 9. En teoría, porque sería imposible lograrlo hacer. Pero en teoría sí, de acuerdo a las reglas. No importa que no te hayan comido la dama, puedes tener otra dama. Todo depende de lo que en ese momento a ti te convenga. ¿Sí? Ok. ¿Cómo vamos hasta aquí? Levanten la mano los que ya se aburrieron. Siempre hay uno. Ok, seguimos. Entonces quedamos. El peón tampoco puede cambiar de columna, excepto que capture. Sería la única que pueda cambiar de columna. Ok. Aquí ya vimos el movimiento de todas las piezas. Y es tan fácil. Las torres, horizontal y vertical. Alfil, diagonal. En su color. Caballo, un paso de torre y uno de alfil. Dama, como torre y como alfil. El rey, un pasito hacia donde quiera. Peones caminan hacia adelante y capturan en diagonal. Y eso sería el movimiento de todas las piezas. Ok. Ahora sí, vamos a acomodar todas las piezas en el lugar que le corresponde. Ya terminamos, a medida que fuimos hablando de cada pieza y ustedes las iban sacando, terminamos de acomodar el tablero. Vamos a checar si el tablero se encuentra correctamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a ir acomodando las piezas. Las torres en las esquinas. En este caso, las blancas A1 y H1, negras A8 y H8. Continuamos con caballos, alfil. ¿Para qué nos sirve esto? Para trabajar simetría con nuestros alumnos en primaria. Podemos utilizar el tablero para cuando estemos viendo el tema de simetría. Vamos a colocar piezas en diferentes lugares. ¿Cuál es simétrico? ¿En qué momento las piezas son simétricas y en qué momento no lo es? ¿Sí? Y ya estamos manejando otro pequeño temita por ahí. Eso se ve en primaria. Simetría. ¿Dónde se vuelve asimétrico? Ya en el momento dama y rey. Y al final, los peones al frente. Si analizamos lo que tenemos aquí, estos son dos ejércitos. Dos ejércitos. ¿Por qué se conoce como el rey de los juegos de mesa? Porque aquí no existe el azar. No existe la suerte. Si podemos ver las piezas que tiene el contrincante, entonces aquí no hay suerte. Y empezamos hablando matemáticamente con una ecuación. ¿Por qué con una ecuación? Porque tenemos una igualdad. Tienen la misma cantidad de piezas, el blanco como las negras. ¿Sí? Y empezamos como una ecuación. Una ecuación es una igualdad. Y aquí le estamos trabajando conceptos a los muchachos más concretos, porque los pueden ver. No es lo mismo que le vamos a poner ahí, y es igual a 2x más 3, ¿no? Mire, una ecuación es cuando es una igualdad, tenemos lo mismo.
A medida que vas jugando, lo que buscamos es una inecuación a favor de nosotros, comerle pieza al contrincante. Eso se va haciendo en la plática con los alumnos, pero no los vamos a aburrir así como ahorita que le estoy dando tanto concepto, sino simplemente cuando se estén viendo los temas, se le dice, mira, cuando vemos en ajedrez lo vemos así, para que tengan una referencia. Pero ya eso depende de la creatividad del maestro. Ok, vamos a ver entonces el objetivo del juego. El objetivo no es comer piezas. El objetivo no es comerse al rey. El objetivo es inmovilizarlo, ¿sí? Encerrarlo de tal manera que ese rey no se pueda mover, que con el pasito que tiene no se puede mover, esté atacado por las demás piezas. Entonces aquí lo que se busca es, vamos a empezar, ¿qué es una captura? Aquí. A ver, perdón, ya se me fue. Aquí tenemos un alfil, ataca un caballo, ataca una torre. Pero si analizamos, el peón captura en diagonal. Entonces, pero como es su amigo, aquí lo está cuidando. Entonces, como alfil, si yo capturo la torre, me capturaría el peón. Por eso me conviene mejor capturar el caballo, que nadie lo está cuidando. Entonces, aquí es ir capturando piezas contrarias, pero sin perder las que tengo. Aquí es donde se busca estrategia de cómo hacerlo. Aquí manejamos el concepto de táctica y estrategia. ¿Cómo se define táctica y estrategia? Es como una batalla y la guerra. Podemos perder muchas batallas, pero al final ganar la guerra. En este caso, podemos perder muchas piezas, pero al fin y al cabo ganar la partida. Y aquí es donde nosotros tenemos que sacrificar piezas, ir pensando, analizando qué es lo que nos conviene hacer. No hay nada escrito en ajedrez que se diga, así vas a jugar para ganar. No lo hay. Entonces tenemos las capturas. Ahora vamos con los mates. Como les decía, el mate es inmovilizar al rey, encerrarlo. ¿Por qué no es tan fácil encerrar al rey? Porque al mover se mueve por turnos. En mi caso, si yo muevo blancas y luego le corresponde al negro mover. Por lo tanto, si está en peligro, no se va a quedar en ese lugar, se va a mover. Entonces yo tengo que buscar una estrategia hasta poder acorralarlo, porque diría, no se va a dejar. Esa es la belleza del juego, que puedes ver lo que tienes y también ves lo que tiene el compañero. Una de las estrategias que utilizo yo para que el alumno suba rápido de nivel es, no vas a jugar nada más con tus piezas. Tienes que ponerte en los zapatos del contrincante y observar las piezas del contrincante y decir, ¿qué haría yo si fuera negro? ¿Sí? Y si yo encuentro, analizando el contrario, veo que estos tengo una falla, entonces voy a reparar esa falla. Voy a mover para que no me ataquen ahí. Y ahí tengo que estar analizando tanto mi juego como el del contrincante. ¿A qué nos enseña esto? ¿Qué lección nos deja esto? Que en ocasiones lo que nosotros hacemos depende de las demás personas. ¿Sí? En la escuela, ¿por qué algunas escuelas no funcionan? Porque no trabajamos en equipo.
Un compañero hace algo y el otro lo está criticando. Un compañero hace algo y el otro lo dice, es que quiere quedar bien. No, es que el otro no quiere trabajar. En cambio, si tú te pones en el zapato del compañero, ¿por qué lo está haciendo? Le preguntas por qué y te va a decir, tengo alumnos que tienen ciertas carencias y por eso hago esto. Como experiencia se lo digo, a mí me criticaban con lo del ajedrez, pero no me preguntaban por qué lo hacía. Yo lo hacía precisamente para potencializar las capacidades en los alumnos que eran más distraídos. ¿Sí? ¿Qué hacía yo? Te pongo un punto si aprendes a jugar ajedrez. Y un 10 si me ganas. Pero ese era el... Y créanme que los alumnos llegaron a ganarme. Y me ganan. Y me preguntaron una vez, ¿te sientes mal que el alumno te gane? No. ¿Saben por qué no? Alumno que no supera al maestro, ni es bueno el alumno, ni es bueno el maestro. La mayor satisfacción que puede tener un alumno, un docente, es que tu alumno te supere. Encontrarte un alumno que es ingeniero, doctor, todo, para mí es una alegría. ¿Sí? Entonces quiere decir, fue más allá. Me gustó ser maestro, aquí me quedé. Pero si él llegó a más, qué bueno. ¿Sí? Y en cambio, hay quienes nos reservamos el conocimiento o nos molestamos porque el alumno nos corrija. O cuando tenemos un alumno que pregunta mucho, en ocasiones hasta lo... Cuando un alumno pregunta mucho, órale, ponle retos más complicados. Tómalo como tu monitor. Si lo que tú sabes se lo enseñas a Juanito, te pongo un punto. Te lo quitas de encima un rato y va a poder ir a trabajar con el que a ti también te está cortando. A lo mejor yo no me puedo comunicar con el alumno más atrasado, pero él sí, porque es su mismo lenguaje. Y ahí nos las llevamos. Entonces tenemos aquí los mates. Vamos a ver por qué es un mate. Aquí tenemos un rey. Vamos a recrear en el tablero cada uno de ellos. Vamos a retirar todas las piezas del tablero para que ustedes puedan recrear los mates, los puedan analizar, los observen. Retiren todas las piezas y les voy a ir dictando las coordenadas. Retiren todas las piezas, por favor, del tablero. Todas. Déjenlas a un ladito porque las van a ir, Vamos a utilizar una torre blanca, un alfil blanco, un peón negro y un rey. Aquí. Una torre blanca en A8. Torre blanca en A8. Colóquenla porque es una posición nada más de mate. Es una posición de mate. Torre blanca en A8. Rey negro B8. Peón negro C7. Alfil blanco C6. ¿Ya recrearon el mate? Ok. Repito. Torre blanca en A8. Rey negro B8. Peón negro C7 y alfil C6. Ustedes tienen ahí un jaque mate.
¿Por qué un jaque mate? Recuerden. A ver. ¿Ya hicieron su análisis? ¿Por qué es un mate? El rey negro no tiene opción. Vamos entonces a estudiarlo. El rey solamente se puede mover un paso. Un paso. Si el rey negro quiere mover a B7, no puede porque el alfil ataca en diagonal. No puede capturar la torre que está en A8 porque a la torre la cuida el alfil. Y como la torre ataca toda la fila, pues el rey no tiene la capacidad para poder salir de el área de ataque. ¿Quedó claro esto ahí? Y el alfil, ese que está atacando sobre la diagonal, está cuidando a la torre. Vamos a recrear un segundo. Vamos a recrear el siguiente. Rey blanco, B1. Vamos a recrear la siguiente. Vamos a recrear otro. Retiren por favor todas las piezas. Retiren todas las piezas. Rey blanco en B1. Torre negra B2. Torre negra en B2. B2. Caballo B3. Caballo negro. Caballo negro B3. Y peón negro A3. Analicen bien, eso es un jaque mate. Recuerden, el rey solamente tiene un paso para moverse. ¿Sí? No puedes capturar a la torre porque lo cuida el peón. No te puedes mover en diagonal porque cubre la torre. Y no te puedes mover lateral porque lo cubre el caballo. ¿Quedó claro hasta ahí que es un mate? Bueno, no sé. Okay. Ok. Ahora vamos a hacer un jaque mate. Vamos a recrear. En este caso, ya no les voy a dar el mate, sino nada más un jaque. Jaque, y ustedes van a dar el jaque mate. Ya está nada más en hacer la ejecución. Les voy a dar las coordenadas. Vamos a empezar con Torre Blanca en A7. A7. Dama en D, dama blanca en D7. Caballo negro en E4. Torre blanca en G1. Torre blanca en G1. Peón blanco, G2. Rey blanco
H1, peón blanco, H2, peón blanco, H2, y rey negro, H8. Ok, observen detenidamente esta situación. Si le tocara jugar a las negras, ganarían el partido solo con el movimiento del caballo. ¿Sí? En este caso, si le tocara a las negras, basta con el caballo diera un brinco hacia F2 y sería un jaque mate. Porque el rey se encontraría encerrado en con sus propias piezas. ¿Sí? La pregunta es, escuchen por favor con atención, la pregunta es, ¿cuántas posibilidades de dar jaque mate tienen las blancas? Analicen por favor, acá dijeron 1, acá 2, analicen por favor. Con un solo movimiento, pero ¿cuántas posibilidades tienen de hacerlo? Sí. Es un solo movimiento, pero ¿cuántas posibilidades hay que con un solo movimiento pueda dar mate? ¿Cuántas opciones en total? Por acá dicen que 4. Al rey negro, sí, con las blancas. ¿Cuántas opciones tiene usted para dar jaque mate? Miren, ¿se dan cuenta que solamente ustedes ven las piezas, pero todas las trayectorias solamente las tienen en su mente? ¿Sí? Imagínense la imaginación. Esa sería una. Ya no tiene opciones. Busque más. ¿Cuántos? 5 tiene por allá el compañero. Hay 5 opciones. Y aquí el compañero tiene 6. Ahora sí, fíjense, vamos a escuchar todas las opciones que encontraron su compañero. Veo que ya se interesaron bastante. Ya se involucraron tanto que ya... Ok. Por acá nos dicen 4. Por acá el maestro, ¿cuántas? ¿Cuántas? 4. ¿Quién da más? En total, ¿cuántas? 3. ¿Por allá cuántas? Por allá 5. Maestro Carlos, ¿cuántas encontró usted? 6. Miren, vamos a analizar. Imagínense cuántas formas hay de dar jaque. Hay muchas. Ahorita les vamos a ir analizando cada una de ellas. Miren, la primera sería mover la torre de A7 a A8. Ese sería un jaque mate porque el rey solamente da un paso y no le alcanza para salir del ataque de las piezas. Observen. Regresen la torre a su lugar. Vamos con la siguiente. Dama de D7 a C8. Dama. Se mueve en diagonal, recuerden. Esa sería otra. ¿Cuántas llevamos?
regresen a su lugar. La siguiente, dama D7, D8. La tercera. La siguiente, dama D7, E8. La cuarta. La que sigue, dama de A7, perdón, dama de D7 a G7. G7. Y la última sería a H8. Dama a H8. Hasta el final, dama a H8. ¿Sí? H7, perdón, H7. Sí, H7. Como pueden ver, hay muchas posibilidades. Por eso se tiene que analizar. Pero para llegar a esto se requiere práctica. ¿Sí? Aprender a jugar se aprende en una sola clase. 2 horas aprenden a jugar. Pero dar un mate requiere tiempo. Entonces aquí tenemos las soluciones. No se ve, pero aquí tenemos todas. Y vamos a reproducir una partida de qué es un jaque. Lo vamos a reproducir. Acomoden ahora todas las piezas en su lugar. Empezamos. Torre, caballo, alfil. Torre, caballo, alfil. La dama en su color. La dama en su color. Y el rey. Me quedé como los artistas cuando hace así que sigan cantando y nadie lo sigue. Al lado de su dama. No se preocupe. Ok. Ok. Sí. Ah, no, ya está. Dame en su color. Ok, ya terminaron de acomodar todo. Recuerden, torre, caballo, alfil. La dama en su color. Sí, dama en su color. Y el rey al lado de su dama. Sí. Ok. Aquí voy a ir moviendo las piezas y les voy a ir cómo se anota una partida. Esto es muy importante, aprender a anotar una partida, porque se les va a hacer fácil poder reproducir las partidas. Si quieren aprender rápido, van a aprender, ¿saben cómo? Reproduciendo partidas de campeones, analizando. En internet hay muchas partidas escritas y solo pueden ustedes reproducir la partida y se van a ir dando cuenta el porqué de cada uno de los movimientos. Eso hace que suba muy rápido su nivel, ¿sí? Tengo un niño de este ciclo escolar en septiembre. Les platiqué sobre el ajedrez. Siempre que inicia el ciclo escolar, lo primero es ajedrez, como una plática introductoria, el juego. Nos olvidamos de matemáticas, simplemente nos metemos a la plática. Y un niño se acercó a principios de diciembre y me dice: profe, quiero jugar con usted. Bueno, vamos a jugar. Me dio una sorpresa. No hallaba yo ni cómo seguirle. Ya ahora como me va a ganar. Lógico, la experiencia siempre se impone. Y hasta que por fin
le encontré cómo salir avante y le gané la partida. Y me dice, profe, ya me falta poquito. Le digo, ¿y qué tiempo llevas jugando? Desde que iniciamos el ciclo escolar, profe. ¿Y ya vas a este nivel? Me costó trabajo ganarte. Me pusiste muchos apuros. Profe, practico 2 horas diarias. Me sorprendí. Estamos hablando de septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Fue en principio de diciembre ese partido. Antes de que saliéramos, me ganó una partida. Jugamos la siguiente y le empatamos. La mayor satisfacción es poder motivar. ¿Usa el celular? Sí. Pero las 2 horas se la pasa jugando con amigos de España y de Brasil. Y le digo, qué bueno que estés utilizando la tecnología para algo divertido. Tiene amigos en otros países vinculados por el tablero. Y eso es bonito. El jovencito, bastante centrado, ha cambiado su forma de vida. Eso ha permeado hasta en su casa. Tuve oportunidad de platicar con los papás y se sorprendieron, ¿no? De ahora llega, hace su tarea, mamá, préstame tu teléfono, ya. Y la mamá dice, sí, yo lo veo. Hay veces está charlando con jugadores, están jugando, están moviendo, y él con su tablero reproduciendo. Eso es bonito. Eso es bonito, que lo que uno hace se vea. La mayor satisfacción es cuando un alumno llega y te dice, profe, fíjese que me gané una beca por jugar ajedrez. Oye, qué padre, ¿no? Que se acerque una madre de familia y le diga, profe, gracias por haber inculcado a mi hijo en ese fascinante deporte. Mi hija ahorita es médico cirujano, y una especialidad en reconstrucción facial, y estuvo becada por la UJAT toda su universidad, porque era de las competidoras. Se llama Brenda Arcos Vera. ¿Sí? Yo me quedé sorprendido porque la señora llega y me dice, gracias por haber inculcado a mi hija ahí. Yo lo hago porque a mí me sirve para enseñar matemáticas. Ya que sean buenos competidores, ya eso es cuestión de ellos. Ok. ¿Hasta dónde me ha llevado el ajedrez? Se los voy a compartir. Mi proyecto me lo autografió Gary Kasparov, el campeón del mundo. Tuve la oportunidad de estar en un taller en la UNAM. Llevé ajedrez social, ajedrez terapéutico, ajedrez competitivo. No soy buen competidor, no tengo mucho nivel, se los aclaro, pero sí soy un apasionado por enseñar. El alumno más pequeño que ha logrado enseñarlo a jugar y que aprenda a dar un mate, niño de 5 años. Pero ¿sabe cómo aprende? Así. Así como está aquí el compañero con su niño. Y les voy a dar un tips. Para ustedes, ¿qué creen que fue más importante cuando fueron a la luna? ¿Buscar la fuerza del cohete para que subiera o la exactitud? ¿Mande? No. Primero es la fuerza del cohete. Primero que suba. Luego se busca que sea exacto.
Con un niño se juega de la siguiente manera. Se le coloca un tablero, las piezas acomodadas. El niño va a mover como él quiera. No hay que ser exacto. Es mejor que reaccione, que espere su turno. Uno mueve correctamente y menciona el nombre de la pieza y el movimiento. Voy a mover, mi peón camina para adelante y que el niño mueva para donde él quiera. Nada más que le espere su turno y que responda el movimiento. No se preocupe si lo hace inexacto. Primero que aprenda a contenerse, esperar su turno y así sucesivamente. Y le siga, oh, caballo. Y ahí se va. Uno repite constantemente el nombre y el movimiento. El niño nada más va a estar aparentemente distraído, pero lo está escuchando. Lo está escuchando y está abonando a ese canal, como dice mi compañero que me antecedió. Está escuchando el peón hacia adelante, el alfil en diagonal. Y como lo va a estar viendo, entonces, por una parte del cerebro lo escucha, por otra parte lo ve, y luego posteriormente en otra parte del cerebro habla del movimiento, de la praxis que habla el compañero. Empieza a buscar y ahí se le va afinando. Terminamos reproduciendo la partida para que usted ya lo puedan ver. Vamos a empezar. Esta partida es muy rápida. Primer movimiento, siempre empiezan las blancas. Pero algo muy importante, antes de que empiecen a jugar, se tienen que saludar. Eso es la parte principal que se hace al momento de iniciar un partido. ¿Saben qué significa esto? Juego limpio, caballerosidad, cortesía, respeto. Esto quiere decir que si el compañero volteó a ver a otro lado, pues cuando menos yo espere mover en su momento. Cuando es competencia, ya no es necesario. Pero a nivel escolar siempre se le da ese respeto, que el compañero vea cuál movió. ¿Sí? Enseñarlo a ser honestos. Ok. Primer movimiento, entonces tenemos E4. Vean cómo se escribe. E4. Ok. Muy buena pregunta. ¿Por qué no se pone el nombre de la pieza? Porque ninguna otra pieza podría llegar a ese lugar. ¿Sí? Ninguna pieza puede llegar a otro lugar. Les voy a hacer una pregunta. El peón, cuando está en la casilla, la número 1, tiene dos opciones para moverse. Puede mover un paso o puede mover 2. Ok. ¿Sí? Todos. No importa que el partido esté por terminar, pero si el peón no ha abandonado la casilla donde se encontraba desde que inició el partido, tiene esa oportunidad de caminar 2 espacios, ¿sí? También hay que recordar, el caballo es la única pieza que puede saltar sobre sus piezas contrarias o sobre las piezas amigas. Ahí va la pregunta. Como jugadores, ¿cuántas opciones tienen para empezar la partida?
Por acá escuché ¿cuántos? 8. Por acá dicen 10. Por acá dicen 20. Ok. Eso es bonito, que se genere la discusión. Ok. Ok. Es bonito cuando en clase empieza la discusión, ¿sí? Porque ahí empieza cada uno a poner sus razones. Por acá dicen 10, por allá dijeron 8 y por acá dijeron 20. Ok, ganaron los que dijeron 20. Miren, para los que encontraron nada más 10, para que se puedan ubicar. Cada peón tiene oportunidad de 2 opciones. Si tenemos 8 peones, hay 16. Pero tenemos 2 caballos y cada caballo tiene 2 opciones. ¿Sí? Total es 20. Entonces, para iniciar una partida, tú tienes 20 opciones. Por lo tanto, ¿cuántas opciones tiene para el negro para contestarle? 20. Ok. Ahora, ¿cuál sería las combinaciones posibles de inicio de una partida? ¿Mande? Ok. ¿En qué tema se ve eso? Cuando estamos viendo combinaciones. Empezamos a combinar, ¿sí? Vemos combinaciones, otras cosas son permutaciones. Entonces, hay temas, hay potencias también, pero no podemos decir potencias porque ahorita vamos a ver por qué. Mejor son combinaciones. La siguiente pregunta, ahorita vamos a tenemos, mueven blancas, mueven negras. Ok. Las negras se mueven la E7 a E5. Ok. En este caso, el negro le está jugando de manera simétrica, ¿sí? La siguiente pregunta. ¿Cuántas opciones tiene el blanco para continuar el juego? ¿Mande? Aquí el compañero dice 18. ¿Por qué 18? ¿Mande? Ok. Aquí dice el compañero que 18 porque ya se quemaron 2 opciones. Observen detenidamente el tablero. No, mucho más. Lo vamos a ir haciendo más rápido, porque si no nos vamos a llevar 3, 4, 5 de la tarde y no terminamos. Pero miren, las opciones aumentan y observen aquí. Al momento de que se abre esta opción, puede salir el alfil y tenemos, si teníamos 20 y quemamos 2, quedan 18, pero abren otras posibilidades. Al moverse el peón, puede salir el alfil que está en F1 y aumenta. Y también puede salir la dama. También puede moverse el rey y también se puede mover el caballo. Por lo tanto, hay 27 opciones más. 27. Ahora, continuamos con las blancas. De las 27 opciones, optó por mover un alfil. Ahora
vean cómo se anota. Aquí se anota con la letra A, que significa alfil AC4. ¿Sí? En este caso, cuando se mueven piezas, sí se coloca la inicial de la figura. El siguiente movimiento de las negras, D7 a D6. Una pregunta: ¿cuál sería la cantidad de las combinaciones posibles con solamente dos movimientos? Dos de las negras, perdón, dos de las blancas y dos de las negras, así como está. ¿Cuántas posibilidades, cuántas combinaciones habrían? Saquen su teléfono celular, pónganlo en su calculadora y multipliquen 20 por 20 por 27 por 27. Imagínense las posibilidades que hay en solo dos movimientos. Imagínense 20 por 20, 400. Por 27. A ver, 20 por 20, 400. Por 27. Y luego por 27. ¿Qué cantidad les dio? 291,600 combinaciones para empezar a jugar. Por lo tanto, imagínense, a medida que vas moviendo piezas, las combinaciones son infinitas. Por eso nunca van a poder jugar un mismo partido durante toda su vida. ¿Sí? ¿Y qué pasa con nuestra mente? Siempre va a buscar las posibilidades que me dé la mayor ventaja. Y eso lo va haciendo de manera automática. ¿Sí? El cerebro está capacitado para hacer ese montón de secuencias, porque simplemente a medida que juega va viendo cuáles son las más efectivas. Y si ahí se abren las famosas aperturas. Aquí tenemos un compañero que juega ajedrez y conoce de aperturas. Tenemos el compañero también que, jugador, conoce de aperturas. Una cosa es la apertura, luego sigue el medio juego o el desarrollo. Y al final, como su nombre le dice, las finales. Todo esto es un proceso. Por eso es que el ajedrez en los niños es una gimnasia para su cerebro. ¿Sí? Se los voy a ilustrar. Si yo quiero que un niño sea futbolista, ¿qué tengo que hacer? Que corra, que haga ejercicio, que coma bien, y ya luego darle una pelota, y ya luego que vaya practicando, y va a llegar a ser un buen futbolista. No agarran y le dan una pelota y lo meten ya a jugar, ¿verdad? Entonces, si yo quiero que un alumno maneje bien las matemáticas, no le voy a dar los problemas directamente. Primero, voy a fortalecer que se acostumbre a pensar, a razonar, a tomar decisiones. Y ya que esté acostumbrado a eso, a pensar, a analizar, a concentrarse, entonces le voy a poner un problema de matemáticas. ¿Sí? ¿Y por qué es benéfico el ajedrez? Porque los condiciona a pensar antes de actuar. ¿Sí? Una de las reglas del ajedrez es pieza tocada, pieza jugada. Porque si toca una pieza y al quitarla le van a comer su dama, ni modo. Tiene que aprender a reconocer sus errores. ¿Y para qué le sirve el saber pensar antes de actuar? El saber inhibirse, como dice mi compañero. ¿Por qué es importante? Porque un adolescente que está acostumbrado a pensar antes de actuar,
Si en alguna ocasión alguien le dice, mira, aquí hay una cerveza, tómala, su mente está tan acostumbrada a pensar antes de actuar que le va a llevar un montón de acciones que va a pasar si la toma. Si se entera el papá, si se entera el papá, si se entera la mamá, le van a quitar el teléfono, le van a quitar, y todo eso se le viene así en fracción de segundo. Y ese tiempo lo hace que reflexione y diga que no. ¿Qué pasa con el que no está acostumbrado a pensar antes de actuar? Lo mata la curiosidad, el que se siente, ¿sí? Y se deja convencer por otro. Paz, tómale, no va a pasar nada. Su cerebro no está acostumbrado a advertirle las consecuencias. ¿Y cómo lo logramos? Con el ajedrez. Pensar antes de actuar es prevenir. Tuve la oportunidad, y aquí está el compañero Carlos, que lo conocí en Paraíso, precisamente por un proyecto en Secretaría de Seguridad Pública. ¿Y qué hace el ajedrez en seguridad pública? Dirían por ahí. El proyecto se envió a través del Subsemón y decían, necesitamos talleres para los jóvenes. Pero quien tiene que estar a cargo puede ser un trabajador social, un doctor, un licenciado en Derecho, un montón, o un maestro. Cuando presento el proyecto y presenté con el de ajedrez, vieron mi proyecto y como dijeron, pero es que lo que nosotros queremos es prevención del delito. Y le dije a la persona que lo recibía, ¿por qué no lo mandas a México y que lo estudien allá? Y ya que te dicen, pero se va a llevar como 3 meses, no importa, mándalo. Al mes me estaban mandando a llamar, porque el proyecto pasó así. Pensar antes de actuar es prevenir. ¿Cuántos años es eso, profe? 2015, ¿verdad? Sí, 2015, estuvimos por allá. Entonces, no es nada más el ajedrez ha estado en la escuela donde he trabajado. He ido a otros municipios, he ido a otros estados. Hay en otros estados donde nos han invitado a estar y se está llevando también el proyecto. ¿Sí? El ajedrez es tan benéfico que con el solo hecho, como decía mi compañero, de que el niño esté jugando ajedrez, es quitarle un tiempo del celular. Pero su mente va a estar pensando, va a estar trabajando. Y al fin y al cabo, como maestro es lo que queremos, que el alumno piense, que el alumno tome decisiones, que el alumno razone. ¿Sí? Porque de acuerdo a la preparación de los alumnos y de los ciudadanos, es como crece el país. Nada más que entre más piensan, son menos manipulables. ¿Sí? Seguimos con el tema. Miren, teniendo tantas posibilidades, saca la dama. Dama de 1 a F3. Ya vamos. Ok, ahora sí. ¿Alguien de ustedes ve un jaque mate ahí? Levanten la mano los que ya encontraron el jaque mate. Ahorita les toca a las negras. Las negras, en este momento, si hace su análisis, va a encontrar que si mueve mal, va a perder. Entonces tiene un montón de opciones para salvarse. Tiene muchas, estamos hablando que hay como más de 30 opciones para salvarse. A ver, perdón, hay más de 24 opciones para salvarse. ¿Sí?
Aquí. Miren, aquí tenemos, aquí. ¿Ahí corrigió? Sí. Miren, ahora las negras mueven caballo B8 a C6. Vean lo que es no analizar. Acaba de dejar su rey vulnerable. El último movimiento de las damas, de la dama blanca, sería dama por F7, jaque mate. Dama por F7, jaque mate. Es que movieron mal ahí, por eso no les dio el... Ok, ahora vamos a analizar por qué es un jaque mate. Observen aquí. Voy a pasar para este lado. Observen aquí. Esto es un jaque mate porque el rey está imposibilitado, ya que la dama, al caminar como torre, le impide salir. Al caminar como alfil, lo ataca y la dama es cuidada por su alfil. Esto se conoce como el mate del pastor. Okay. Este es el objetivo del juego: inmovilizar al rey. Este proyecto en la Escuela Secundaria Técnica número 8 se ha llevado a cabo desde hace mucho tiempo. Aquí tenemos una pequeña imagen de lo que se hace. Pero ¿cómo podemos utilizar el ajedrez en el aula? Conociendo ya el movimiento de las piezas, ya nosotros podemos plantear, dependiendo qué contenido querramos trabajar, pues utilizamos el tablero como una herramienta y podemos proponer un trabajo como este. Aquí hay una pieza y aquí tenemos una dama. ¿Cuántos jaques le podría dar esa dama si hubiera una pieza ahí? Imagínense. ¿Cuántos jaques? Atacarlo. Colocarse de tal manera que lo esté atacando. La dama, ¿cómo podría atacar a esta? ¿A dónde tendría que estar? Imagínense sus alumnos contando, observando, concentrados en buscar, porque ya saben cómo se mueve la pieza, ya conocen el tablero. ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve eso? Aquí tenemos un tablero más clarito y ahí se ilustra a todos los lugares donde lo podría atacar. ¿Qué provecho le podemos sacar? Ahora, si realizamos trayectorias, concepto que se usa en física, una trayectoria, empezamos a utilizar trayectorias, ¿cuántos cuadriláteros diferentes podemos formar? De acuerdo, aquí tenemos un ejemplo. Como pueden ver, aquí está la dama y aquí está el lugar. Como torre, jaque. Como torre, jaque. Aquí tenemos un rectángulo. Aquí tenemos un romboide. Acá tenemos trapecio. Tenemos una serie de figuras y lo ponemos a ver cuántas figuras pueden encontrar. No se las vamos a dar nosotros, ellos las van a buscar. Y por cada figura que encuentren, que traigan su concepto. El ajedrecista tiene en su mente ya trazado todo eso.
¿sí? Pero ya en su mente no lo ve, se lo imagina. Podemos hacer más juegos con esa misma. Tenemos triángulos. El teorema de Tales de Mileto. Triángulos semejantes, lados opuestos. Otras figuras como banderitas. Podemos hacer un montón de cosas. Eso ya va a depender de la creatividad del docente, cómo puede ir adaptando lo que el alumno sabe de ajedrez para sus contenidos. Y como le decía, no nada más matemáticas, cuentos, leyendas, se pueden dividir el grupo en dos y cada uno que sea una pieza. Incentivar la creatividad de nuestros alumnos. Ahora, aquí nada más tenemos puntos. Son puros vértices. ¿Qué creen que hay ahí? El movimiento del caballo nos recrea un cubo. Cuando los jóvenes hacen todos estos tipos de trazo, que dibujen todo eso, estamos viendo sobre su motricidad fina, trazar, que es muy importante que aprendan a trazar. Aquí tenemos ejemplos de qué es un mate. Aquí tenemos dos reyes opuestos y tenemos una torre. ¿Cómo dar mate? Ese mate se da en 3 movimientos. Lo vamos a ir viendo un poquito más rápido. Estos ya nada más son ejemplos. Miren, aquí el rey solamente se puede mover hacia los lados rojos, pero están impedidos hacia los amarillos. Miren, si se mueve la torre a un lado, solamente lo impide. Uy, se me movió Perdón, este sería el mate, miren, aquí. Reyes opuestos y torre. Este es un mate. ¿Por qué es un mate? Porque aquí impide que huiga y la torre lo ataca. Entonces, eso sería, aquí les muestro, este es un niño ciego y este cartel que tiene aquí, él lo hizo, me lo regaló el día del maestro. Dirían por ahí, uno de los mejores regalos que he recibido como maestro, que este niño, a pesar de su ceguera, me hizo este cartel. Aquí están los niños jugando y lo que le platicaba, un grupo y cada uno de ellos con las piezas en el pecho, formando un equipo de ajedrez. Lo que les comparto es experiencia, no es lo que se puede hacer, es lo que ya se ha hecho y no es lo que puede lograr el ajedrez, sino vengo a compartir lo que se ha logrado y lo que se ha hecho. Es todo. Me dio mucho gusto trabajar con ustedes, compartir esta experiencia y quedo a sus órdenes. Gracias. Bueno, muchas gracias. Esa es la propuesta. Esa es la propuesta del programa de ajedrez educativo. Ya vimos todo el sustento neuropsicológico, todo lo que implica el ajedrez, cómo se viven las matemáticas, cómo se trabajan. Hay muchísimas cosas aquí. El ajedrez es algo infinito, realmente. ¿Vieron cuántas combinaciones se dan en esos partidos? Yo terminaría con la frase de que en el ajedrez educativo no se gana ni se pierde, se aprende. Ese es el lema del ajedrez educativo. Si alguien está interesado en que se trabaje en sus escuelas, en sus
con sus maestros, en su grupo, en la zona, hacen una invitación. En este caso ya está involucrado el Centro de Maestros, a través del Centro de Maestros, a través de la dirección de básica con el licenciado José Luis. Ahí hacen el escrito y nosotros estamos para eso, para compartir todo esto. Muchas gracias. Pues fuerte ese aplauso para nuestros ponentes. Vamos a invitarlos a que pasen el maestro Eduardo Alejandro Rodríguez aquí al frente, el maestro José de los Santos, perdón, el doctor Herbey Fuentes de la Cruz, que nos hagan favor de estar aquí al frente. Y vamos a proceder a entregarle al maestro Eduardo Alejandro Rodríguez. Maestro, reciba usted esta constancia por su participación como ponente en el taller Programa de Ajedrez Educativo, una herramienta pedagógica para la inclusión social en la educación. Por supuesto, también al doctor Herbey Fuentes de la Cruz. Reciba su constancia y, por supuesto, nuestro agradecimiento por todos esos conocimientos que hoy tuvo a bien compartirnos e ilustrarnos de cómo es esta dinámica de aprendizaje del ajedrez. Y, por supuesto, al doctor José de los Santos López Córdoba. Pásele, maestro. Reciba también su constancia por la impartición de este taller. A cada uno de ustedes igualmente agradecerles de parte de la Dirección de Educación, la Dirección de Superación Académica del Magisterio. Ya me iba yo al superior, pero no, aquí estamos. De parte de la doctora Irma, que por aquí la teníamos, pero tuvo que salir tantito. De todos modos, reciban el saludo de ella y el agradecimiento por haberse tomado este tiempo valiosísimo de estar aquí hoy y llevarse esos conocimientos, no para que ahí se queden, para abarcar más espacios, servir de también monitores. Ya aprendimos por lo menos a dar el inicio del peón. No es cierto, sí aprendimos bastante. Sí aprendimos bastante. Entonces, muchísimas gracias a todos. Un fuerte aplauso para ustedes y para nuestros ponentes. Les vamos a hacer llegar vía correo electrónico su constancia de participación y el material que los ponentes nos comparten. Muchísimas gracias. Buenas tardes.